Noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y cantábamos de ese amigo que nos ama, de que nuestro sostén es Jesús, que nunca en la lucha podremos desmayar si permanecemos en Él. Y oh, qué amigo nos es Cristo, ¿no? Y justamente el tema de hoy es permanecer en Él. Es la acción de gracias primaria en nuestras vidas, porque tenemos gran privilegio de permanecer en Él. Y qué gran privilegio, hermanos, poder contemplar a mi Señor Jesucristo en esta noche, su grandeza, lo que Él es, su soberanía, su obra maravillosa en la cruz. ¿Y quiénes somos nosotros, no? ¿Qué es el hombre sin Cristo? Absolutamente nada. Y gloria a mi Señor, porque siendo Él tan grande, tan maravilloso, hoy tenemos el privilegio de permanecer en Él. Dice Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces lo primero que vemos acá es que es condicional. El Señor siempre está ahí, presto para que clamemos a Él, para que vayamos a Él. Pero dice, si permanecéis en mí, yo permanezco en ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice la Escritura que aquel que le honra, aquel que honra a Dios, Dios le honrará a él. Pero aquel que le tiene en poco, Dios también le tendrá en poco. Y continúa el versículo 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y pensaba en una advertencia que no debemos pasar en poco en este pasaje. Lo primero que nos hace en cuanto a las advertencias en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, todo pámpano que no lleva fruto en Cristo, ¿qué hará el Señor? Lo quitará. Y en Mateo nos hace la exhortación y nos dice, el árbol bueno, ¿qué va a dar? Frutos buenos. ¿Y el árbol malo dar frutos malos? Entonces es interesante, ¿no? Todo aquel que no lleva fruto, lo quitará. Entonces un verdadero creyente tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que mostrar que realmente es un hombre de Dios, que en algo permanece en el Señor Jesucristo. Y si no, de ninguna forma voy a decir que es salvo. Puede ser que asista a la iglesia, puede ser que haga la obra del Señor, pero si no permanece en él, si realmente Dios no hace su obra en él, no va a haber vida. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, bien interesante esa advertencia que se nos hace. Y la misma advertencia la que nos hace en el versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera. Entonces, mire que una de las condiciones es, primero, llevar fruto. Y segundo, permanecer en él, alimentarme de la palabra de Dios. ¿Un niño recién nacido puede subsistir en esta tierra sin alimento? Lo primero que pide es
leche. Y Pedro nos exhorta que busquemos la palabra de Dios, esa leche espiritual no adulterada. Entonces, llevar fruto y permanecer en él. Y en este pasaje también nos habla dos veces acerca de la oración. La primera está en el final del versículo 7. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y al final del versículo 17, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Esto es una realidad para nuestras vidas? Claro, es una promesa, pero es una promesa condicional. El versículo 7 dice, si permanecéis en mí, esa es la condición, si permanecéis en mí, entonces no es que yo vaya a pedir todo lo que quiera y me será dado. O sea, si yo permanezco en Él y Él en mí, ¿qué dice la Escritura? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, cuando yo permanezco en el Señor Jesucristo, voy a permanecer en la llenura del Espíritu Santo y entonces el Señor me va a guiar, me va a enseñar, me va a llevar a pedir conforme a su voluntad, me va a llevar a deleitarme en pedir lo que quiera y os será hecho. Claro, cuando yo ando en el Espíritu, voy a pedir las cosas espirituales. Realmente el reino de Dios lo voy a tener en primer lugar en mi vida y lo demás van a ser, como dice Mateo, añadiduras. Y es la misma condición en cuanto al versículo 17. Bueno, diferente a la del 7, pero la misma en el sentido de la advertencia que nos hace. La advertencia nos hace que dice que evalúe si lleva fruto y si permanece en Cristo. Para la oración también es lo mismo. Si yo permanezco en Él, y en el versículo 17 es si yo llevo fruto, dice. Versículo 16 al final, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, bien interesante, ¿no? Porque, por una parte, llevar fruto. En cuanto a la advertencia, el que no lleva fruto, será quitado. Pero aquel que lleva fruto, será limpiado para que lleve más fruto. Y entonces ahí es donde se cumple la promesa, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y la misma condición para el que permanece en Él, indudablemente Cristo va a permanecer en cada uno de nosotros. Es una gran bendición tener esa seguridad, tener esa paz en nuestros corazones, que permanezcamos en Él, es la exaltación que nos hace el Señor en esta noche, que podamos evaluar realmente en mi vida quién es Cristo, lo que estoy dispuesto a hacer por Él, qué tanto yo amo a mi Señor, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dejémoslos ahí, sabemos que continúa, pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué tanto yo amo a mi Señor? ¿Qué tanto estoy dispuesto a dar? Continuamos en el versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces un verdadero discípulo es aquel que lleva fruto. Y lo vemos en la parábola del sembrador. ¿Cuál es el único terreno que lleva fruto? A 30, a 60 y a 100 por uno. Terreno preparado. Aquel que vino la palabra de Dios y dio fruto. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, permanecer en Él, llevar mucho fruto, permanecer también en su preciosa palabra, permanecer en el amor de Cristo, y entonces ahí nos podemos deleitar en la promesa, ¿no? Pedid todo lo que quierais y os será hecho. Qué bendición poder hoy contemplar a Cristo como la vid verdadera, como la fuente de nuestra vida, ¿no? Ese alimento precioso, porque
alejados de Él, no podemos hacer absolutamente nada y tengamos plena seguridad de ello. Porque tenemos la plena seguridad de que un árbol, cuando es desgajada una rama, sabemos que esa rama va a morir. Tenemos la plena seguridad de que esa rama va a morir. De que si su fruto estaba comenzando a crecer, ¿qué va a pasar con ese fruto? Ahí se acabó la vida porque esa rama fue desgajada del árbol. Y si nosotros permanecemos en Él, verdaderamente vamos a ser sus amigos, verdaderamente va a ser Él nuestro sostén y podemos gozarnos en la comunión que tenemos hoy con Cristo. Y finalmente termina diciendo, este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y qué maravilloso es poder tener la seguridad de que nos amamos unos a otros y que hay quien nos ame a nosotros, ¿no? Es un gran privilegio, una gran bendición ser parte de la familia de Cristo. Y hemos podido ver la gracia de nuestro Señor en medio de toda esta pandemia, en medio de tantas circunstancias. Podemos ver cuántas personas oran por nuestras necesidades y por cuántos podemos nosotros también interceder. Gracias, hermano.